Theodor Wiesengrund Adorno, Materialismo sin imágenes. El materialismo ha dado, entre tanto, el gusto de su propio envilecimiento a quienes no quieren que se realice. La minoría de edad que causó esto no es, como Kant pensaba, culpa de la humanidad misma. Mientras tanto, es al menos planificadamente reproducida por los que detentan el poder. El espíritu objetivo que estos pilotan, porque necesitan de su aherrojamiento, se ajusta a una conciencia aherrojada a lo largo de milenios. El materialismo llegado al poder político se ha vendido a tal praxis no menos que el mundo que otrora quería cambiar. Sigue aherrojado a la conciencia en lugar de comprenderla y por su parte cambiarla. Bajo la gastada excusa de una dictadura, próxima a cumplir 50 años, de un proletariado hace mucho sometido a la burocracia, los mecanismos terroristas del Estado se hacen fuertes como institución duradera para escarnio de la teoría que pregonan. A sus súbditos los encadenan a sus intereses más próximos y los mantienen en su cerrazón. No obstante, la depravación de la teoría no habría sido posible sin el pozo de lo apócrifo en ella. Al tratarla sumariamente, desde fuera, los funcionarios que monopolizan la cultura tratan groseramente de fingir que están por encima de la cultura y apoyan la regresión universal. Lo que, a la espera de la revolución inmediatamente inminente, quiso liquidar la filosofía, ya entonces andaba también, impaciente con las pretensiones de ésta, rezagado con respecto a ella. En lo apócrifo del materialismo se revela lo apócrifo de la alta filosofía, lo no verdadero de la soberanía del espíritu que el materialismo dominante desprecia tan cínicamente como clandestinamente hizo antes la sociedad burguesa. Lo idealistamente sublimado es la impronta de lo apócrifo. Los textos de Kafka y Beckett iluminan crudamente esta relación. Lo inferior del materialismo es lo inferior y reflexivo de la situación dominante. Lo que se malogró por culpa de la espiritualización en cuanto principio del fracaso es, frente a lo superior que es desacreditado desde la perspectiva de un inferior perseverante, también lo peor. Lo cerril y bárbaro del materialismo eterniza esa extraterritorialidad del cuarto estado con respecto a la cultura que, mientras tanto, ha dejado de limitarse a este, sino que se ha extendido a la cultura misma. El materialismo se convierte en la recaída en la barbarie que debía impedir. Trabajar contra ello no es la más indiferente entre las tareas de una teoría crítica. De lo contrario,
la vieja mentira perdura con un coeficiente de fricción reducido y de un modo tanto peor. Lo subalterno aumenta después de que con la revolución haya sucedido como antaño con la vuelta del Mesías. Frente a lo vacuamente sublime de la conciencia, la teoría materialista se convirtió no meramente en defectuosa desde el punto de vista estético, sino en falsa. Eso es teóricamente determinable. La dialéctica está en las cosas, pero no existiría sin la conciencia que la refleja. Tampoco se deja disipar en esta. En una materia sin más una, indiferenciada, total, no habría ninguna dialéctica. La oficialmente materialista se ha salvado por decreto, la teoría del conocimiento. La venganza le sobreviene epistemológicamente, en la doctrina de la copia. El pensamiento no es una copia de la cosa. De él hace tal únicamente una mitología materialista de estilo epicúreo que inventa la materia enviando imagencitas, sino que va a la cosa misma. La intención ilustradora del pensamiento, la desmitologización, ahorra el carácter de imagen de la conciencia. Lo que se aferra a la imagen sigue siendo prisionero del mito, idolatría. La suma de las imágenes forma un muro ante la realidad. La teoría de la copia niega la espontaneidad del sujeto, un movens de la dialéctica objetiva de las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Si el sujeto se reduce al rígido reflejo del objeto, al que necesariamente falta el objeto, el cual solo se abre al excedente subjetivo en el pensamiento, resulta el silencio espiritual sin paz de la administración integral. Únicamente una conciencia infatigablemente reificada se figura o hace creer a los otros que posee fotografías de la objetividad. Su ilusión se transforma en rigidez dogmática. Cuando Lenin, en lugar de ocuparse de la teoría del conocimiento, repetía coactivamente contra esta la aseveración del ser en sí de los objetos del conocimiento, lo que quería hacer patente era la conjura del positivismo con los powers that be. Su necesidad política se volvió con ello contra la meta objetiva del conocimiento. La argumentación trascendente opera por ambición de poder y con efectos desastrosos. Lo criticado en que no se ha penetrado permanece imperturbado tal cual es, y puede resucitar a voluntad como algo incólume en constelaciones de poder modificadas. La declaración verbal de Brecht, según la cual tras el libro sobre el empiriocriticismo ya no es necesaria ninguna crítica de la filosofía de la inmanencia, era miope. La teoría materialista no puede prescindir de los desiderata filosóficos si no quiere sucumbir al mismo provincianismo que desfigura el arte en los estados del este. El objeto de la teoría no es algo inmediato, cuyo molde ella se pueda llevar a casa. El conocimiento no posee, como la policía del Estado, un álbum de sus objetos. Estos los piensa más bien en su mediación. Si no, se conformaría con la descripción de la fachada. El distendido y ya en su lugar problemático criterio de la intuición sensible no cabe aplicarlo, como Brecht acabó admitiendo, a lo radicalmente inmediato,
la sociedad. Se le escapa lo que se introdujo en el objeto como su ley de movimiento, necesariamente oculto por la figura ideológica del fenómeno. Marx, que por aversión a las querellas académicas entró en las categorías epistemológicas como el proverbial elefante en la cacharrería, no pudo recargar más expresiones como reflejo. Su supuesta supremacía se paga al precio del momento subjetivo crítico. La acentuación de este comporta la convivencia de ideología con cierta hostilidad a la ideología. Se impide la subrepción de que lo producido y las relaciones de producción sean naturaleza inmediatamente. Ninguna teoría puede, en aras de la simplicidad en la agitación, hacerse la tonta ante el nivel de conocimiento objetivamente alcanzado. Debe reflejarlo y promoverlo. La unidad de teoría y praxis no se entendía como concesión a la debilidad mental, el engendro de la sociedad represiva. Bajo forma de máquina registradora a la que el pensamiento querría parecerse y a cuya mayor gloria se eliminaría con el mayor gusto, la conciencia se declara en bancarrota ante una realidad que en la fase actual no se da intuitiva, sino funcionalmente abstracta en sí. Un pensar reproductivo carecería de reflexión. Sería una contradicción no dialéctica. Sin reflexión no hay teoría. Una conciencia que insertara entre sí y lo que piensa un tercero, imágenes, reproduciría inadvertidamente el idealismo. Un corpus de representaciones sustituiría al objeto del conocimiento, y la arbitrariedad subjetiva de tales representaciones es la de los que mandan. El ansia materialista por comprender la cosa quiere lo contrario. Solo sin imágenes cabría pensar el objeto entero. Tal ausencia de imágenes converge con la prohibición teológica de imágenes. El materialismo la secularizó al no permitir la descripción positiva de la utopía. Ese es el contenido de su negatividad. Allí donde más materialista es, coincide con la teología. Su anhelo sería la resurrección de la carne, algo totalmente ajeno al idealismo, el reino del espíritu absoluto. El punto de fuga del materialismo histórico sería su propia superación, la liberación del espíritu con respecto a la primacía de las necesidades materiales en el estado de su satisfacción. Solo con el impulso corporal aplacado se reconciliaría el espíritu y se convertiría en lo que no hace sino prometer desde hace tanto tiempo, como bajo la sujeción a las condiciones materiales niega la satisfacción de las necesidades materiales.